le responde a eso? Pues hay 6 argumentos por los cuales yo creo que ese es un camino errado. La primera, porque la educación pública es condenar a los más pobres a la peor educación. La segunda razón, porque es más que evidente que la educación privada tiene mejores resultados. La tercera, porque permitiría una educación mucho más pertinente para todo el mundo si privatizáramos todo el modelo. La cuarta, porque mejoraríamos las condiciones salariales de los maestros si privatizáramos la educación. La quinta, porque los mejores países donde el gobierno interviene en la educación usa lógicas privatizadoras para tener mejores resultados. Y la sexta, porque es que ya es un negocio. O sea, el negocio está manejado por los incompetentes de FECODE, que solamente les importa la plata y no les importa la calidad de la educación. Por esos 6 argumentos deberíamos privatizar la educación. ¿Cómo responde usted a esos 6 argumentos, Carlos? Pues bueno, primero que todo son unos argumentos que habría que evaluar con un sustento técnico serio. Yo ahorita mismo estaba leyendo un paper de la Universidad de Stanford, donde decía que no había pruebas concluyentes de que ese sueño de los libertarios sea cierto. Eso habría que verlo con cifras. Pero lo que pasa es que aquí hay detrás de esto una profunda búsqueda ideológica. Esto es una discusión política, esto no es una discusión técnica, ni mucho menos Juan Pablo y Michael. Aquí no caigamos en ese error de creer que aquí estamos dando una discusión sobre algún tipo de evidencia empírica. No la hay. Estos son unos sectores muy radicales, convencidos de una corriente de pensamiento que es el neoliberalismo y que quiere aplicarla a cualquier precio para que eso tenga repercusiones en la sociedad, para modelar la sociedad. Y la educación es un tema absolutamente clave, es absolutamente clave. Entonces cuando salen y dicen que es una mafia de FECODE simplemente porque son trabajadores sindicalizados ejerciendo su derecho a unas reclamaciones justas, vea Juan Pablo, yo soy hijo de una profesora del distrito. Yo tuve un cierto grado de bienestar en mi infancia gracias a esas convenciones que han logrado los trabajadores. Le aseguro que mi vida habría sido mucho más dura si en lugar de ser hijo de una madre soltera que era profesora del distrito, hubiera sido hijo de una profesora de un colegio X de barrio. Porque las condiciones de los profesores de barrio son, todas las conocemos, yo soy profesor de una universidad privada. Las condiciones no son las mismas que de la educación pública, sin duda, son inferiores. Bien, 4 temas muy importantes que me gustaría responder. El primero son los datos, el segundo es neoliberalismo, el tercero es la mafia y el tercero es las condiciones de los maestros de barrio. Entonces, para el primero, datos. Los 97 peores colegios del país son públicos. Datos. Los colegios públicos, el 49% de los colegios públicos está en ICFES de nivel bajo. Datos. El mejor colegio público de Bogotá está en puesto 957. Datos. Mucha gente del polo dice que es porque hay colegios que están en jornada completa, ¿sí? Y que esa es la variable dependiente del éxito de esos colegios. El colegio San Cayetano de Bogotá está en puesto 4058, o sea que eso es también falso. Datos. El mejor colegio público del país no está entre los primeros 10, ni entre los primeros 20, ni entre los primeros 50, está en puesto número 90 y es la Humboldt de Barranquilla, y es porque trabaja con niños superdotados. Así que si quieres datos, estos son los datos. ¿Qué opina de estos datos para que debatamos este tema? A mí me parece sorprendente que todavía haya gente que hable de niños superdotados. Eso es una cosa, ese tipo de iniciativas de segregar a los niños dependiendo de su supuesto IQ, es una cosa que a mí francamente me sorprende, pero me sorprende de verdad. O sea, hablar de niños superdotados, como si eso fuera algo que se pudiera medir, como la estatura, como el peso. Hay muchos tipos de inteligencia y uno no tiene ningún sentido segregar a unos niños porque supuestamente sean más inteligentes que otros. Eso es una locura. Sobre los datos que da, pues vea, yo le puedo rebatir esto con algo muy simple. La mejor universidad del país es pública y es la Universidad Nacional, donde yo estudié y de donde soy un egresado muy orgulloso y espero regresar algún día a ella. Entonces, eso es falaz. Hay educación pública de muy buena calidad, hay educación privada de buena calidad y hay educación privada de muy mala calidad. El problema aquí es que desde hace décadas las políticas de los gobiernos que han tenido el poder en este país están encaminadas a debilitar
ese aparato de educación pública. Él le da otro dato, la Universidad Nacional es la mejor del país y es pública. ¿Ustedes creen eso en ¿Cómo? verdad? Debata con el Bueno, sistema, listo, por supuesto. entonces, yo vale, soy pues, allá, entonces, quiero decirle esto a los oyentes, Sí. quiero decirle esto a los oyentes. Creo La que los dos universidad- somos formados en la En universidad universidad pública, pública, sí, ¿no? señor, yo soy de la pedagógica. Quiero decirle esto para que Se los ahorró oyentes unos años de analicen. CEPEX. Un segundo. Para que los oyentes analicen. Digamos que la Universidad Nacional rankea en algunos puestos en investigaciones, pero en este momento la Universidad Nacional se está cayendo a pedazos. ¿Cuánto cuesta un estudiante de la Universidad Nacional? Cuesta 32 millones de pesos al año. ¿Listo? Y con ese presupuesto se está cayendo a pedazos. Eso no es ser la mejor universidad. Segundo, en términos prácticos, uno le tiene que ¿Cuesta decir, un o segundo, le da? cuesta. ¿Cuánto recibe del Un Estado billón, la universidad? un billón. No, por estudiante. No, es que así no se hace el cálculo. No, se sí, hace así se hace cuál el es el cálculo, porque usted presupuesto está que tiene la diciendo- Universidad usted está Nacional. diciendo Déjeme que terminar un se segundo, un trata de segundo, un millones. segundo. Déjeme terminar. El presupuesto de la Universidad Nacional es un billón, más de un billón de pesos, eso es lo que nos cuesta a los contribuyentes. Si eso lo dividimos por 56.000 estudiantes, que es el que tiene, a cada estudiante le toca 32 millones de pesos. Pero siguiendo con el razonamiento, quiero decirle esto a los oyentes, a esas mamás que están a punto de que sus hijos salgan del colegio. Y es, según el Observatorio del Ministerio de Educación Nacional, un egresado de la Universidad Nacional, ¿cuánto creen de administración, cuánto creen ustedes que gana? Recién egresado, según el Observatorio del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuánto creen que gana? Más o menos. ¿Saben? Pues los sueldos de hambre que hay en este Ok, país, 1.500.000. ¿no? 1.500.000. ¿Listo? ¿Cuánto gana, ¿Cuánto gana un egresado de la de Faustino los Andes? De los Andes. ¿Cuánto gana un egresado de los Andes de la misma carrera recién egresado? ¿Y usted cree que eso es... ¿Cuánto usted- gana? pero No, usted pues verdad ¿cuánto cree- gana? ¿Usted de verdad cree que O eso es una sea, le comparación quiero seria? dar este dato a los oyentes para que entiendan una cosa, que la calidad de una universidad no solamente se mide por el número de publicaciones, porque lo que está diciendo eso es que los profesores tienen muchas papers y muchas publicaciones, pero al Así egresado que va a salir de esa universidad Ajá. le va a tocar menos salario. Porque Y eso usted eso cree y que eso no es culpa una de la comparación universidad. seria. Pues no es una comparación seria porque es que primero no todas las universidades son los Andes. ¿Cuánto se gana un egresado de la Universidad Faustino Asprilla o de la Universidad de Garaje de cualquiera de las muchas que hay, de esas que intervienen? Los pocos que entran a la Universidad de los Andes no solamente entran a ser parte de una universidad que tiene un buen nivel académico, sino entran a ser parte de una élite. Es normal que los salarios de los egresados de los Andes sean superiores a los de la Universidad Nacional porque hacen parte de una élite empresarial de este país que creó la Universidad de los Andes justamente para formar a la élite. Yo no sé si usted no se ha dado cuenta, y seguramente usted va a empezar a evadir aquí la discusión política, pero la Universidad de los Andes, por la cual yo siento respeto, por supuesto, porque es una buena universidad en términos académicos, es también una mano importantísima en la consolidación de un proyecto oligarca en Colombia. ¿O es que usted cree que por algo todo el gabinete de Santos era de los Andes, el gabinete de Duque es de los Andes y el gabinete de Peñalosa es de los Andes? Es que aquí, y creo que esto es bien importante aclarárselo a los oyentes, hay dos maneras de entender la educación. La educación puede verse desde un punto de vista muy romántico, ¿cierto? En el que uno cree que todo es con educación, lo que dicen por ahí unos políticos. Con educación todo se puede, la educación es el camino al progreso, la educación es el camino a la movilidad social. Y eso es en parte cierto. Pero la educación también, Juan Pablo, y permítame termino con esto esta idea, la educación también es un método de adoctrinamiento. Usted necesita, como Estado, asegurar el control de la educación para saber qué tipo de ciudadanos se está formando. Pero muy Cuando horrible, usted- Es muy horrible, pero así es, y todas las sociedades lo hacen. Cuando ustedes ven esos colegios públicos del college de los Estados Unidos, ahí están formando unos ciudadanos con unos valores y unos principios que corresponden a ese país. Cuando usted pone eso en manos de una universidad que tiene un proyecto de élite, Sí. también está haciendo lo mismo. Aquí el adoctrinamiento, esa palabra que de pronto es un poco difícil de tocar, el adoctrinamiento se da en todas partes, en todas las sociedades y se hace a través de la educación también. Por si las moscas, la Universidad Faustino Asprilla no existe, ¿cierto? No, me la inventé. Ah, bueno, muy bien. Adelante, Michael. Pero Bueno, puede existir. El razonamiento que quiero que hagan los oyentes es el siguiente. Cuando ustedes elijan una universidad, ojalá que esa universidad les permita tener mejores condiciones vitales. Es decir,
que si hay programas como Serpi lo paga, donde no tenemos que decir que todo tiene que ser público, que todo tiene que ser público, que todo tiene que ser público, sino que las personas pueden elegir la universidad o el colegio o el jardín público o privado que ellos quieran, eso hará que haya mayor movilidad social. Si a usted, yo veo que usted es una buena persona y que le preocupan las personas de más bajos recursos, a mí también me preocupan las personas de más bajos recursos. A mí me encantaría que esos chicos que salen de los barrios más populares de Bogotá pudieran tener la posibilidad de tener mejores salarios, ¿sí? Porque en términos prácticos estábamos discutiendo qué es mejor, la Universidad Nacional o de los Andes, y yo lo veo en términos prácticos en función de cuánto se van a ganar esas personas. Esos son los términos prácticos, porque eso sí da movilidad social, lo otro es carreta. ¿Sí me explico? ¿Por qué una universidad tan cara como la Universidad Nacional, que cuesta por estudiante 32 millones de pesos, se está cayendo a pedazos? Por eso no me parece que la Universidad Nacional sea la mejor universidad solamente por sus papers, porque uno tiene que evaluar como sujeto, como la persona que nos está escuchando en este momento. Esos son los criterios que uno tiene que tener para poder evaluar una universidad. ¿Qué criterios debe tener uno para valorar la universidad, Carlos? Las cifras que da el señor Sandoval son tan reales como la Universidad Faustino Asprilla. Yo no sé de dónde saca... Son del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional. Yo no sé de dónde saca usted que cuesta 32 millones de pesos. Pues, ¿cuál es el presupuesto de la Universidad Nacional? Escúcheme un segundo, el gobierno colombiano, y esta es una de las peleas, yo no sé usted en dónde estaba el año pasado cuando los estudiantes de la Universidad Nacional dieron esa lucha tan bonita, que además les hizo conquistar una victoria histórica. Están luchando por tener menos salarios. Yo no sé usted en dónde estaba cuando esos estudiantes eso no es llenos de dignidad y llenos de amor por su universidad salieron a dar esas luchas. Adoctrinados, como usted mismo dice. Seguramente se las perdió. No, formados como ciudadanos. No dice que el Estado utiliza los mecanismos. Yo digo que la escuela es un dispositivo tecnológico para la producción de sujetos regularizados para la dominación y el control. En todas consecuencia, partes, si el Estado hace eso, entonces a usted lo están adoctrinando. A esos chinos los adoctrinan. Escúchame una cosa, permítame terminar. Cuando usted ve lo que hicieron esos estudiantes, ellos no estaban peleando porque el gobierno le estuviera dando 32 millones de pesos al año a la Universidad Nacional. Le da 4 millones de pesos al semestre, señor. ¿Cuánto cuesta? Esas son las cifras. Eso es lo que invierte el Estado en la educación pública porque está congelado hace 20 años, 25 años, desde el gobierno Samper. Aquí hay un esfuerzo sistemático del Estado colombiano por minar la educación pública. ¿Por qué? Porque justamente se libera del adoctrinamiento, porque forma ciudadanos críticos. Cuando a usted lo clavan a pagar un crédito del ICETEX durante 20 años del comienzo de su vida laboral, ¿usted cree que no están minando su capacidad política? Cuando usted sale de la universidad y en lugar de ponerse a disfrutar de su tiempo libre en lo que se le dé la gana, en leer, en formarse como ciudadano, tiene que dedicarlo a pagar una hipoteca. ¿Usted cree que eso no hace parte de un esfuerzo estatal por manipular a los ciudadanos? Adelante, Michael, ¿qué le responde? Pues primero que todo a los oyentes los invito a evaluar cuánto es el presupuesto de la Universidad Nacional. ¿Listo? O sea, cuánta plata nos están sacando a nosotros los contribuyentes para financiar la totalidad de estudiantes. De ahí se sale el dato. ¿Sí? No son esos 4 millones de pesos. O sea, no nos están costando a nosotros los contribuyentes que nos están sacando nuestro dinero del bolsillo, a nosotros las personas que sí trabajamos, a los obreros, a los comerciantes, a los que... O sea, entiendan una cosa, un segundo termino con esta idea, entiendan una cosa, los políticos ofrecen 50 pesos en subsidios, pero te roban 100 pesos en impuestos. O sea, no es gratis, nunca es gratis. La plata que sale para la Universidad Nacional nos las quitan a nosotros a través de impuestos. ¿Sí me explico? En consecuencia, nadie está hablando de créditos. Estamos hablando de la posibilidad de que las personas puedan elegir la universidad pública o privada que ellos quieran. ¿Por qué no le damos la libertad a la gente? ¿Cuál es el miedo de darle la libertad de elegir a esos bachilleres que están saliendo? ¿Cuál es el miedo, Carlos? Aquí no hay ningún miedo a la libertad. Lo que pasa es que los libertarios tienen una idea bastante curiosa de la libertad. Ellos sacan toda esta cháchara de unos autores sumamente dogmáticos, de los que hablamos la vez pasada aquí con otro libertario, de Hayek y de Friedman, y de todos estos personajes, del hijo de Friedman, etc. Entonces ellos tienen un concepto completamente errado de la libertad. Si usted trabaja 10 o 12 horas al día, si usted vive a 4 horas en un Transmilenio de donde tiene que trabajar, si usted le entrega su tiempo, la totalidad de su tiempo prácticamente a un trabajo en donde se gana un miserable salario mínimo, usted no es libre de nada.
olvídelo, no es libre. No se puede ser libre cuando se tienen unas condiciones tan precarias como las que tienen millones de colombianos. Y entre otras le digo una cosa, Michael, lo único que usted tiene en la vida es su tiempo. Si usted lo tiene que perder trabajando por un salario de hambre, o si lo tiene que perder en un mal transporte público, o si lo tiene que perder sometido a este sistema tan infame y tan injusto, usted no es libre. En cambio, ustedes se echan un carretazo que los oyentes en su sabiduría sabrán si le creen o no. Y es que la gente es pobre porque quiere. Eso es en últimas lo que esta gente piensa. Ese es el que los carretazo pobres que son pobres porque quieren. Ese es el carretazo que se están echando ustedes según don Carlos Carrillo. ¿Es un carretazo? Miren, ¿saben cuál es el carretazo en realidad? El carretazo en realidad es que este es un negocio para unas personas que se llama FECO. ¿Usted sabe cuánto se ganan por inscripción? FECO es un sindicato de 150.000 maestros. ¿Usted sabe cuánto se gana mensualmente FECODE por las inscripciones al sindicato? 2.500 millones de pesos. Ese es el sindicato que hay que pensar, ¿sí? Porque la educación sí es un negocio para el secretario de Educación que cobra una coima, es un negocio para el gobernador que se cobra otra coima, pero los únicos que perdemos en este negocio somos nosotros los contribuyentes por pagar colegios de mala calidad. ¿En el sector privado no hay corrupción? En el sector privado hay corrupción, posiblemente hay corrupción, Posiblemente. pero ¿sabe quién paga esa corrupción? El dueño. El dueño del negocio. ¿Sí? O sea, si un colegio... Porque el dueño, el ejemplo por ejemplo es Saludcop. Saludcop no es, o sea, digamos que estamos hablando de educación, vamos a hablar de colegios privados. Estamos hablando de privado versus público y usted dice que en lo colegios, privado de educación, no hay corrupción. De educación. Porque si la hay, la paga el dueño. Porque a ustedes... Entonces, vamos a coger el ejemplo del colegio internacional. Permítame ver entonces cómo es que si hay corrupción, si hay corrupción en educación, escuchen. Si hay corrupción en un colegio como el Colegio Internacional, que empieza con 500 estudiantes y por hacer mal su trabajo, por no entregar un producto, un bien, un servicio, bueno, ¿qué es lo que pasa con ese colegio? Ese colegio cierra y ya no puede volver a abrir. ¿Qué pasa con un colegio público que presta un mal servicio? ¿Qué pasa con esos 97 colegios públicos que no están generando buenos resultados? ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Mire, yo tengo ejemplos de colegios, de profendido, que fumando marihuana, ¿sí? Y no pasa nada. Tengo el ejemplo del Colegio San Simón en Ibagué, ¿sí? Donde el colegio el profesor violó a una niña y no lo podía echar el rector porque eso es facultad del secretario de Educación. O sea, están pasando cosas terribles en la educación pública. Si le contara lo que pasa en los colegios de curas y monjas. Adelante, Carlos. Esto es una caricatura. Lo que pasa es que lo que hace el señor Sandoval y lo que hacen en general los libertarios es una caricatura. Entonces, pues las caricaturas dan risa porque no son exageraciones de algo. Cuando usted hace una caricatura, lo que hace es exagerar los rasgos de algo. Y ellos llevan esta corriente de pensamiento neoliberal a un extremo que es, pues, en mi opinión, francamente hilarante. Decir que un profesor viola a una niña y que no lo pueden echar, pues eso es absurdo, porque pues es que que eso es un delito. Es que no es que lo echen o no lo echen, es que se va a la cárcel si cometió un delito. Pero ese tipo de argucias están aquí para confundir a los oyentes y yo realmente no creo que usted pueda confundir a nadie con eso. Porque la gente, vea, dígame usted, por ejemplo, pongamos el caso de Chile. ¿Qué pasó en Chile, donde esta doctrina pues, de los Chicago Boys se implantó, donde también se echó este carretazo de que había que privatizarlo todo y que el neoliberalismo era... La gente termina por reaccionar a eso. Y por eso es tan importante, por ejemplo, las luchas que dieron los estudiantes el año pasado. Porque sí, estas doctrinas han calado a fondo dentro de los políticos colombianos, pero está en la dignidad de los estudiantes y de los profesores y de quienes trabajan en la educación pública salir a luchar por sus derechos y evitar que este tipo de cosas se apliquen. Bueno, aquí utilizan una palabra que se llama neoliberalismo y esa palabra es una fuerte evidencia del adoctrinamiento en las escuelas. ¿Usted sabe qué es neoliberalismo y quién fue la primera persona que utilizó esa palabra? ¿Sabe? ¿Quién fue la primera persona que lo que acuñó el término? Me parece muy difícil saber quién es la primera persona. Bueno, yo le voy a decir Alexander Rustov. ¿Y qué describió Alexander Rustov sobre el neoliberalismo? Era un excomunista que se dio cuenta que la Unión Soviética era un fracaso y que tampoco estaba de acuerdo con el capitalismo y lo describió algo así como una socialdemocracia. No existe ningún autor que se autodenomine como neoliberal. De hecho, cuando a Milton Friedman
le hacen una entrevista en el Commanding Heights y le dicen que Chile merece un lugar en la historia de la humanidad por poner en práctica la teoría de Chicago, él dice: yo no estoy de acuerdo. Después de todo, Gran Bretaña la practicó en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX, así que no creo que sea correcto. Lo que quiere decir es que la teoría de Chicago, matices más, matices menos, es lo que proponía Adam Smith, y si fuéramos muy rigurosos, el padre Juan de Mariana en el siglo XVI. Esos vacíos conceptuales están presentes en todos los maestros de izquierda, y ese es un ejemplo de adoctrinamiento. Eso es un error conceptual. ¿Carlos tiene vacíos conceptuales? Neoliberalismo es eso. Cree que tengo vacíos conceptuales porque yo me atrevo a decir que Hayek y Friedman son neoliberales. Usted, Yo no puedo decir que ellos son neoliberales. A ver, pero es que eso no existe. Esto es una discusión. O sea, decir que el neoliberalismo no existe es como decir que la Tierra es plana. A eso es a lo que me refiero con una caricatura. Estamos debatiendo con ¿Tiene evidencia empírica? 8 y 28 hacemos una... Necesito evidencia empírica para decirle que la Tierra es redonda. Por favor, ¿qué dijo Milton Friedman frente al tema? El mismo Milton Friedman. ¿Qué fue lo que dijo Milton Friedman? O sea, él mismo se autodenominó como neoliberal. No, ok, no más preguntas. No más preguntas. No, pero es que usted que está hablando. O sea, eso es un invento de la izquierda. Mire, ¿sabe qué? Utilizan el término neoliberal para poder descalificar cualquier postura. Hay ministros en Chile que decían: mira, si te portas mal, voy a llamar a neoliberales para que te castiguen. Perdóneme, señores, 9:29. Usted puede gritar todo lo que quiera, señor Sandoval, grite todo lo que quiera. Pero si usted quiere negarme hoy aquí, delante de los oyentes, que el neoliberalismo existe, adelante. No existe. 9:29, hacemos una pequeña pausa y ya regresa Partida W. Yo no creo que aquí el problema sea quién acuñó el término, porque es justamente una porque si usted no tiene referentes... Venga, dígame quién acuñó el término barroco. ¿Quién lo acuñó? Uno viene a estos debates, no sé por qué ese no es el debate en este momento. No, yo no sé qué estoy diciendo. Yo tampoco sé quién lo acuñó. Nadie sabe quién lo acuñó y no importa. No dejamos de decir que el barroco existe porque debería saber qué significa. Yo sé perfectamente qué significa el neoliberalismo. Por favor, dígame qué es el neoliberalismo es toda esa cháchara que usted está echando. O sea, su concepto... Toda la cháchara que usted está echando es de Friedman, de Hayek, realmente de Ulises, impreciso. Así no se conceptualiza un término. Y usted la está sacando, eso es una evolución, es una radicalización del pensamiento mismo de Adam Smith, que además está tergiversado y está muy maltratado, porque Adam Smith tampoco plantea esas cosas que usted decía. Y empecemos porque usted no puede coger... Milton Friedman decía hace 300 años, señor Sandoval, y traerlo al presente sin tocarle nada. Eso sería absolutamente ridículo. Es lo mismo que pasa con Marx. Marx escribió una cosa hace 150 años y hay cosas de Marx que han cambiado muchísimo en 150 años. Primer elemento. Muchísimo, segundo elemento, señor, muchísimo. Hay evidencia empírica usted me dice, de que los colegios públicos son malos. Dice, no, así es no la hay. No la hay. ¿Y los resultados? ¿En IFE se lo están inventando? Y entonces no tiene nada que ver que el gobierno haya tomado una decisión política de no invertir en la educación pública, sino entregarnos por eso en concesión. ¿Usted sabe cuánto cuesta un niño en un colegio público? ¿Usted sabe hace cuánto tiempo dígame, está concesionando? ¿Cuánto cuesta? Pues ¿cuánto cuesta en un colegio en concesión? Seguramente menos de lo que cuesta en un colegio público. Pero es que el punto o sea, no sabe cuánto cuesta. Es que cueste menos, usted cueste viene más. a un debate y no tiene datos. No sabe cuánto cuesta un estudiante. Usted no sabe cuánto cuesta un estudiante. Sí, señor. Usted se atreve a decir que un estudiante de la Nacional vale 32 millones de pesos. Sí, señor. Cuando el gobierno le da 4. ¿Es el presupuesto? Dígame cuánto es el presupuesto. Por favor, dígame cuál es el presupuesto. 4 millones por estudiante. Está medido. ¿Y es que usted cree que el presupuesto de la Universidad Nacional es solamente lo que le da el Estado? Eso es lo que el cuesta. Colegio, la Universidad Nacional no genera conocimiento. Eso es lo que cuesta. La Universidad Nacional no tiene extensión. Más de un millón. En colegios en concesión y en convenio, don Carlos Carrillo. No, yo creo que el modelo de concesión de los colegios es equivocado. Yo creo que el sistema de bonos educativos es completamente equivocado porque, repito, yo creo que el gobierno lo que debe financiar es la oferta y no la demanda. Porque además estoy absolutamente convencido de que al ser la educación un derecho y un derecho fundamental, porque es que las cosas que están en juego cuando hablamos de educación llegan a lo más hondo de la sociedad. Lo que hablábamos ahorita de qué es lo que le inculcan a una persona en el colegio. Esos valores que como sociedad necesitamos se deben inculcar en la educación. Y el único que tiene la capacidad de proveer educación universal, gratuita y de alta calidad es el aparato estatal. Si eso se pone en manos privadas, lo que va a primar va a ser lo que le pasa aquí al señor Sandoval. Lo único que va a importar son
los números, cuánto da, cuánto gana, si deja beneficios económicos o no. Y el beneficio para la sociedad de tener una educación pública, gratuita y de alta calidad no se mide en números. ¿No se mide en números? No se mide en pesos. Claro que se mide. Ponle ¿En cuidado, pesos? mire, ¿En ¿cuál es el colegio que está en el puesto número 5 en el ICFES? El colegio Campo David, en una de las localidades más peligrosas de Bogotá, que es el Tunal. ¿Cómo hace ese señor, el señor Henry Romero, para lograr ese resultado? ¿Cómo hace el colegio El Socorro en Malambo Atlántico, Pisos de Tierra? ¿Sí? ¿Ese es el único indicador, ese ranking para decir que un colegio es bueno? Pues es es el Después que el Estado que tanto le décadas de gusta, abandono, o sea, eso es lo que le décadas gusta de a abandono. los estatistas, digamos, el ICFES Yo no soy es un estatista. indicador, pues Yo usted no dice soy que el Estado es el que se tiene que meter en la Yo educación, creo bueno, que el Estado pero es el por que otro tiene que lado, hacerse cargo de lo fundamental, no de todo. hay otra propuesta distinta, además de los colegios en convenio, además de los colegios en concesión. Los maestros deberían empezar a evaluar, los maestros de los colegios públicos deberían empezar a evaluar que fueran los propietarios de esos colegios. Sí, haciendo un cálculo que en este momento lo estamos subiendo al Twitter de Partida W, haciendo un cálculo de 1.000 estudiantes con el presupuesto que tiene en este momento Bogotá, que es 5.500.000 pesos por estudiante, nos cuesta a los contribuyentes. Cada maestro podía tener un salario de 4,5 millones de pesos y una utilidad anual de 42 millones de pesos. O sea, si quisiéramos mejorar las condiciones salariales de los maestros, no con 35.000 pesos como lo hace FECODE, que cada vez que marcha lo único que le pueden aumentar son 35.000 millones de pesos, sino convirtiendo a los maestros en propietarios de esos colegios. En el Twitter estamos mandando la tabla de relación de precios para que se den cuenta. ¿Usted cree que eso es posible, Carlos? Pues, por supuesto que no. Cuando la educación es un negocio, queda, además es que parece que este señor no supiera cómo está funcionando hoy el capitalismo global. Los conglomerados son cada vez más grandes en todos los sectores de la economía. Las empresas se vuelven cada vez más unas cosas gigantescas que absorben y absorben y absorben a los pequeños. Eso pasa en todas partes. Vea Juan Pablo aquí mismo. Esta emisora le pertenece a un grupo gigantesco español. Y esta emisora seguramente, bueno, esta no, pero Caracol alguna vez fue de colombianos y ahora hace parte de un conglomerado. Las editoriales prácticamente desaparecieron todas y están en manos de 2 o 3 grandes conglomerados. La industria de los automóviles, lo mismo. Empiezan a unirse todas y se convierten en unos aglomerados gigantes. Y entonces vienen estos señores con su acostumbrada ingenuidad a decir que es que los profesores se van a quedar con los colegios y van a ser empresarios. Y vea, le digo una cosa, Juan Pablo. Yo creo firmemente en que la gente haga empresa, pero no creo en ese término tan masticado, regurgitado y manoseado del emprendimiento, porque me parece que es una argucia argumentativa para engañar a las personas y hacer que las personas en lugar de pararse y luchar por sus derechos, dejen todo en manos de una utopía, y es creer que todas las personas que intenten hacer un emprendimiento se van a volver ricos y famosos, cuando eso no es así. ¿Una utopía? Pues mire, es tanto la utopía que FECODE la cogió de una. O sea, FECODE entendió que si se coge el monopolio de la educación estatal, pues va a tener 2.500 millones de pesos al mes de cuota de afiliación sin hacer nada. O sea, es tan utopía que ellos saben dónde está la plata y saben dónde está el negocio. O sea, en este momento, los únicos que están perdiendo de este negocio somos nosotros los contribuyentes. Los profesores que están teniendo niveles de vida cada vez más paupérrimos, los padres de familia que ya se están dando cuenta de las desventajas de mandar a sus hijos a la escuela y que incluso están utilizando el homeschooling como estrategia, los planteles educativos que se están quedando en ruinas, las empresas que claramente no están teniendo personas calificadas y el gobierno que pues claramente esto es o sea, FECODE ya es un dolor de cabeza para todo el mundo. Pero ¿Sí me explico? Pero es que ¿Cómo así que muy apocalíptico? Cuando los resultados son tan malos, uno que puede decir, mire, hay una cosa muy importante, hay un libro que se llama Basta de Historias. Ese libro lo escribe Andrés Oppenheimer y dice, nosotros los latinoamericanos, nosotros los autoamericanos percibimos, digamos, somos más satisfechos con nuestra educación. En países que tienen mejores resultados son menos inconformes. Entonces, sí hay que movilizar esta discusión y sí hay que ser más inconforme con el tema. ¿Por qué Oppenheimer no es una autoridad en el tema? Oppenheimer, volvemos al punto de la discusión política. Aquí ellos dicen que no son políticos, pero claramente tienen una línea política clarísima. Esto es una línea ideológica y llegan al punto
caricaturesco, nuevamente lo digo, de negar la existencia de esa corriente de pensamiento. Es que llegan al punto de negar su existencia. Oppenheimer es un autor de derecha, claramente de derecha, que defiende unas agendas de derecha y eso está bien, eso es respetable en la democracia. A mí me preocupa un poco que estas personas tan radicales como el señor Sandoval, en últimas lo que quieren poner en juego es incluso la misma democracia. La democracia no les gusta. Como mejor funcionan este tipo de planteamientos es en gobiernos autoritarios. Ahí estuvo claro el ejemplo del Chile de Pinochet. Pero volviendo al tema de la educación, para no apartarnos de ese tema puntual, a mí sí me parece apocalíptico el panorama que el señor Sandoval describe. Y es apocalíptico por culpa del abandono del Estado, justamente por escuchar los cantos de sirena de personajes como él y otros tantos que defienden esto. Pero a mí me gustaría volver, ¿sabe qué?, al tema del emprendimiento. Porque a mí sí me parece, yo escuchaba por ahí ahorita que hablaba con el señor Sandoval, que él promueve el emprendimiento desde los 5 años. Imagínense ustedes ese nivel, ahí sí, de adoctrinamiento. ¿Para qué? Para reducir el concepto de solidaridad, para reducir el concepto de ayuda a los demás. Porque cuando usted piensa que el único camino hacia la libertad es acumular, que el único camino hacia el bienestar es acumular y acumular y acumular, usted empieza realmente a quedarse solo, a aislarse, a ponerse barreras con el resto de la sociedad. ¿Está adoctrinado usted, don Michael? Pues creo que... Es un niño de 5 años. Bueno, pues entonces al señor Carrillo le hace falta leer la ley 1014 que dice que todos los colegios en Colombia tienen que enseñar emprendimientos desde grado 0. Sí, o sea, él no está leyendo la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional que dice que hay que enseñar emprendimiento. Es una ley, señor Carrillo. Si no le gusta eso, pues entonces le toca cambiar de país. A mí no me gustan muchas. Segunda cosa, la única manera de emprender es satisfaciendo las necesidades del otro. Sí, es entendiendo qué necesita el otro para ayudarle. Eso es emprender. Sí, no hay nada más solidario que el emprendimiento. Los emprendedores son personas que leen las necesidades de la realidad y crean soluciones para la gente. Y no acumulan. Porque lo que tiene que hacer es coger y invertir. O sea, emprender es la mejor estrategia de redistribución de la riqueza. Sí, porque lo que usted hace es coge y crea un producto, se arriesga, invierte y además de eso le paga a los empleados, les paga a los proveedores y queda con un pedacito de utilidad para volver a invertir. Entonces, ¿eso qué tiene de criminal? ¿Cuál es el problema de eso? Los niños no estén marchando para que estén mendigando, ay, por favor, un subsidio, sino que se aprendan a parar sobre sus propios pies. ¿Cuál es la pregunta que le está haciendo? Yo he dicho que sea criminal, no pongo palabras en mi boca, señor Sandoval, porque así sí es muy difícil debatir. Yo he dicho que el emprendimiento sea criminal. Pues pareciera, no, pero, pareciera que está diciendo... Lo he dicho, porque entonces no confunda a la audiencia. ¿Lo he dicho sí o no? No, ¿Dije que era criminal? Bueno, muchas gracias por la rectificación, se lo agradezco mucho. Dijo que era adoctrinamiento. Por ejemplo, no, lo que usted y dijo hace que no sabía que la ley 1014 dice que usted una vez ha visto... Bueno, le toca leer más sobre educación, porque no tiene datos de los colegios públicos, no tiene datos de la Universidad Nacional del Presupuesto. No, usted es el que tiene mal los datos del presupuesto y usted le miente a la audiencia, señor. Usted le miente a la audiencia cuando le dice a las personas que un estudiante nos cuesta a los colombianos 32 millones de pesos. Usted está mintiendo, señor Sandoval. Que revisen, no me crean a mí, entren al presupuesto de la Universidad Nacional. Están los estudiantes luchando por ganarse unos pocos pesos de más por la tacañería del gobierno, porque al gobierno no le interesa fortalecer la universidad pública. Entonces no mienta diciéndole a las personas que cuesta 32 millones de pesos estudiantes, porque es mentira. Entonces, volviendo al tema del emprendimiento, yo no estoy en contra de que la gente haga empresa, sobre todo porque es una búsqueda natural de los seres humanos. Vea Juan Pablo. Es decir, ¿está de acuerdo en que los profesores digan, pues hagamos empresa? Vea Juan Pablo. No, pero es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Es una caricatura, eso obviamente que no va a pasar. Eso no va a pasar en una situación como la actual en el mundo. Cada vez lo que le digo, estos conglomerados se apoderan de las cosas en todas partes y en todos los sectores. Yo no estoy en contra de que la gente haga empresa porque además es un instinto natural. Si algo tenemos los seres humanos, Juan Pablo y oyentes, es una necesidad permanente por transformar la naturaleza. Eso es lo que nos hace seres humanos. Somos industriosos. Nuestra naturaleza es tomar lo que encontramos, transformarlo y agregarle algo de valor. Y de ahí es de donde salen todas las creaciones. Y
la educación hoy es un vehículo importantísimo para que ese conocimiento acumulado redunde en algo provechoso para la sociedad. Si usted solamente piensa en la educación como negocio, pues uno tiene que ser muy ingenuo para creer que estas personas no quieren acumular, que los grandes ricos de este país y los grandes ricos del mundo son así de ricos porque no quieren acumular. Hay una... Cuando las personas deciden hacerse ricas más y más y más y más y más, siempre van a llegar a un punto en el que nada los satisface. Puede ser el hombre más rico del mundo y sigue queriendo acumular y acumular y acumular. Yo con eso no estoy de acuerdo. En 5 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529. No va a pasar, dice Carrillo, pero yo invito a la gente a que lea un libro que se llama El Bello Árbol. Es una investigación impresionante donde habla un señor que se llama James Tolley sobre cómo los pobres están creando sistemas educativos impresionantes en países como África, en continentes como África, en países de la India, en fin. Digamos que eso está pasando en este momento. En este momento está pasando. Así usted no tenga conocimiento sobre eso, entonces eso está pasando. Libro que usted dice, es importante que lo lea, es importante que lea sobre educación. Me hacen falta varios de Dostoyevsky para ponerme a leer. ¿Cómo es que se llama el autor que usted dice? James Tolley. 9:45. ¿Debería el Estado invertir más en colegios en concesión y en convenio? Su argumento final, don Michael Sandoval. Mi argumento final es que está muy atado a lo que está diciendo Carrillo sobre qué no va a pasar. Y es, los políticos son seguidores de opinión. Y en la medida en que estas ideas empiecen a circular en la gente, y en la medida en que los profesores empiecen a apropiar de estas ideas, y en la medida en que entiendan que sí es un negocio en este momento para FECODE, para los secretarios de educación, para las gobernaciones, y empiezan a ver cómo ellos pueden desarrollar ese negocio, pues la calidad de la educación va a mejorar un montón. Pero usted no cree que eso es simplemente muy romántico y suena muy bien, pero... Pues lo que está pasando con los colegios privados. O sea, ya ocurre en un colegio privado. O sea, los colegios privados están teniendo mejores resultados. Ya ocurre. Don Carlos Carrillo, su argumento final, por favor. Pues mi argumento final es llamar a los colombianos a que apoyen las justas luchas de los estudiantes, de los profesores, de los sindicatos. Aquí hay un permanente empeño por desprestigiar la labor de los sindicalistas que pues han logrado que las condiciones de los trabajadores sean mejores. Vea, si se escuchara personajes como el señor Sandoval y como todos los que defienden esas corrientes de pensamiento, todavía estaríamos trabajando 15 horas al día, hasta pañal nos pondrían en el puesto de trabajo para no pararnos. Entonces, yo recuerdo que Henry Ford fue el que colocó las horas laborales, ¿no? Sí, claro, no fueron la enorme generosidad de Henry Ford, porque estaba el capitalismo es un sistema... captar el talento. El capitalismo es un modelo que hoy no puede derrotarse por completo, pero puede reformarse, puede controlarse hasta cierto punto. Nosotros, yo creo que nadie de izquierda hoy en día piensa en acabar con el capitalismo, pero al menos sí ponerle una cara humana. Y estas versiones tan radicales no hay nada más humano que el capitalismo. Porque son políticos, ellos están haciendo política. Lo que buscan es deslegitimar a quienes creemos en la solidaridad, a quienes creemos en construir una sociedad que el capitalismo, más justa y una sociedad donde al menos todos partan con las mismas oportunidades. Eso es imposible. ¿Por qué? Es imposible partir con las mismas posibilidades porque cada persona tiene unos talentos distintos, no somos todos iguales, o sea, esto no es una fábrica de salchichas donde todos seamos iguales, hay gente que tiene más talento, hay gente que tiene menos talento, o sea, la lucha no es por la igualdad, ¿y usted cree es inmoral la lucha por la igualdad, lo más moral es luchar contra la pobreza, y la única manera de que los países han logrado reducir la pobreza es capitalismo, ahorro y trabajo duro, punto. Yo creo que este señor no tiene ni idea de lo que es el trabajo, ni de lo que vale el trabajo, ni del valor del trabajo, porque es que en este modelo tan radical que él plantea, donde lo único que importa es la utilidad, donde lo único que importa es el dinero, cuánto me gano, pues... Eso yo no he dicho que lo único que importa es el dinero, eso es falso. Usted lo ha repetido durante una hora. Esos son argumentos empíricos para poderle mostrar a usted que sus tesis son falsas. Yo le estoy dando datos, usted no tiene datos. Usted está diciendo... Pero déjeme hablar porque así usted está gritando aquí todo descontrolado. Lo menos humano es que un egresado de una universidad se gane 1.500.000. Lo más humano es que pueda tener mejores condiciones de vida. Eso es humano.
tuviera... si usted está en contra No, pero de es que que los así es muy estudiantes complicado, Juan Pablo. ganen menos plata, Este pues señor está adelante, Carlos. gritando desde el minuto 1. Vea, si yo tuviera que volver a escoger 100 veces si estudiar en la Universidad de los Andes o estudiar en la Universidad Nacional, volvería a estudiar en la yo Universidad. lo felicito, pero no obliga a los demás a pensar como usted. Si sus ideas son tan buenas, ¿por qué tiene que obligar a los demás a Pero pensar como yo usted? estoy obligando. Porque usted dice que solamente tiene que ser estatal la educación. Yo estoy O obligando. usted está de Yo estoy acuerdo diciendo que no con tiene los que ser convenios, o usted está de Vaya, acuerdo. si usted es tan Usted bueno está como obligando a la gente a una educación pública de mala calidad. No está obligando no está permitiéndole a la gente que pueda meterse en colegios de convenio o en colegios en concesión adelante, o en Carlos, colegios privados. ¿Usted cree en eso y en el hada madrina? Hombre, Usted puede creer que en lo usted no ha quiera. tenido en todo el Los debate para datos, poderlo usted no dar. cree en los datos. Usted no cree en los datos porque usted no me No. puede probar a mí. ¿Cuáles son los 97 peores colegios? Vea, por ejemplo, ¿Cuáles la son comparación los entre los estados en peores Estados Unidos colegios que han del país? aplicado Estamos en el Colombia. modelo de los Estamos en centros Colombia. educativos. Sí, deme datos de Colombia. Abramos la Deme datos de entonces. Colombia. Ah, ¿Cuáles son los peores pero colegios? Es que usted no Punto. puede hacer esa O sea, el comparación mejor cuando tiene colegio de 30 Bogotá, años de abandono estatal al modelo de Abandono educación estatal, público. no hay educación privada en Bogotá ni en el país. Toda la Listo, educación listo. está fuertemente Usted intervenida cree- por el usted Estado. cree en El el hada Estado madrina. dice Nueve- que ley usted cree en el hada 115 madrina. tiene que meter 10 materias. perdóneme un Punto. segundo. Sí, adelante, Carlos, adelante, Carlos. Porque está Sí. aquí desencajado. Los oyentes No, lo están ven, debatiendo pero apasionadamente. Adelante, Carlos. Termine su argumento para Su abrir la único línea. argumento y diciendo, es que no tiene datos. Adelante, pero permítale a Carlos pero para si no me que deja hablar, abramos es las muy líneas. complicado, Adelante, es muy Carlos. complicado. Hable. Vea, si usted cree que es tan buen emprendedor, vaya y gane plata haciendo cosas que sirvan. Vaya, diseñe el iPhone 20, haga otra cosa. Pero la educación es un derecho y un derecho fundamental, como es la salud. Y eso no debe convertirse en un negocio, en mi opinión. Si usted quiere seguir creyendo en el hada madrina, siga creyendo en la hada madrina. Bajo esa premisa tenemos los peores resultados en colegios públicos. Al único que le conviene eso es a los políticos y burócratas de este país. Esas ideas solamente le convienen a ellos, no le convienen a la gente. Y usted no es un político. No, yo no. Nueve Yo tengo una empresa. 9:51, abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529. Ricardo de Medellín, buenas noches, tome partido. Alberto en Bogotá, buenas noches, tome partido. Jairo en Bogotá, buenas noches, tome partido. Marta en Bucaramanga, buenas noches, tome partido. Ángel en Barranquilla, buenas noches, tome partido. Santiago en Bogotá, buenas noches, tome partido. Sí, señor, lo escuchamos.
Gracias, James. Perdón, Santiago. Camilo en Bogotá, buenas noches, tome partido. Bien, ¿usted cómo va? William en Santa Marta, buenas noches, tome partido. Nicolás en Bogotá, buenas noches, tome partido. Decirle a la gente que pues satanizar a la educación pública y satanizar el sindicalismo, a mí eso me parece muy grave para una sociedad, pero es parte de esa máquina de propaganda que se ha puesto a andar en Colombia desde hace muchos años, de atacar a las personas que tratan de luchar por cambiar el statu quo. Eso es perfectamente normal. Suerte en la campaña, pues. Muchas ¿Todavía gracias, no tiene Juan Pablo. número? No, todavía no hay número. Bueno, Todavía no suerte. hay inscripciones hasta finales del otro mes. Mucha suerte, don Carlos Carrillo. Gracias por estar aquí. Michael Sandoval, gracias por acompañarme en Partida W. No, a ustedes por invitarnos y muchas gracias por estar acá. Nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. La calidad, según las pruebas PISA, aplicadas en 2018, nuestros mejores estudiantes, quienes pertenecen a los colegios privados, no alcanzan a los estudiantes con más bajos resultados de otros países. Preocupante por lado y lado, para colegios públicos, pero también para los colegios privados si los comparamos con los de otros países. La brecha educativa entre las instituciones públicas y privadas, contrario a reducirse, se ha incrementado en los últimos años. Uno de los indicadores de esa brecha son las pruebas Saber 11, que en 2018 las presentaron más de 12.000 colegios del país. Entre los 500 mejores colegios, solo hubo 14 instituciones públicas. 14 instituciones públicas entre los 500 mejores colegios del país. En el 2000, la cifra de colegios públicos entre los 500 era de 27. Entonces la situación va empeorando. Con el fin de fortalecer la educación, ¿qué es mejor? ¿Invertir más en la educación pública o fortalecer e invertir en colegios en concesión? En otras palabras, dirían otros, en privatizar. Para esta noche nos acompañan don Carlos Carrillo, a quien saludo. Don Carlos, buenas noches, bienvenido a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a Michael y a todos los oyentes. Muy contento de estar acá en este espacio nuevamente. Interesante el debate, ¿no? Muy interesante, es un tema muy interesante y clave para el futuro de este país. Diseñador industrial de la Universidad Nacional, máster en diseño de la Universidad de Donghua en Shanghai, China, docente, investigador y director del portal algarete.com.co y candidato al consejo, ¿no? Sí, señor, por el Polo Democrático. Vamos a ver este junio cómo avanzan las inscripciones, pero sí, creo que voy a dar ese salto a ese foso de cocodrilos. Suerte con esa campaña, pues. Muchas Y a gracias, dar Juan ejemplo, Pablo. ¿no? Porque si le ha dado mucho garrote, hermano, no puede dar, pero papaya. Su contraparte, don Michael Sandoval. ¿Cómo me le va, Michael? Buenas noches. Juan, muy contento de estar acá con ustedes. Licenciado en Psicología y Pedagogía, con especialización en Psicología Educativa. Director de la editorial Libertarios, una empresa que se dedica a enseñarles a niños y jóvenes a emprender. Ganador de 4 premios de emprendimiento en Colombia. Editorial Libertarios, no la conocía. No, es una editorial independiente que se dedica a eso, a llevar las ideas de la libre empresa y la libre iniciativa a los niños y jóvenes. 9 y 4, que comience el debate. Comienzo con usted, don Michael Sandoval. Cuando hablamos de educación, de mejorar la educación, ¿deberíamos fortalecer la educación pública o deberíamos invertir y pensar más en colegios de concesión? En otras palabras, privatizar. Pues digamos que no sé si es concesión, digamos, yo no le apuesto a un solo modelo,
yo le apostaría a que los padres pudieran elegir los colegios que ellos quieran, sean públicos o privados. Una modalidad es la concesión, pero otra modalidad es el convenio. A mí me parece que la concesión es un poquito como capitalismo de amigotes, donde muy poca gente entra a competir y que solamente unos grupos muy poderosos pueden desarrollar ese proceso. Me gusta más los colegios en convenio, que es, digamos, el empresario pequeño que permite, digamos, estar más preocupado por las necesidades de los estudiantes, de los padres de familia. Pero, digamos, eso no para ahí. Digamos que la lucha debería ser también en función de poder privatizar todo el modelo educativo, porque realmente los resultados que está teniendo la educación pública son nefastos, ¿sí? Y claramente el negocio de la educación debería también trasladarse a los maestros y a los rectores de los colegios públicos. Deberíamos darle la posibilidad de que ellos pudieran administrar esos colegios. Por eso concesión no me gusta tanto el modelo. ¿Qué dice don Carlos Carrillo? ¿En qué debería invertir más? No me cabe duda de que el papel del Estado es subsidiar la oferta y no la demanda. Hay un ala ideológica, bastante radical por cierto, que piensa que algo que es un derecho fundamental como la educación debe ponerse en manos de los privados y debe manejarse como un negocio. Eso yo creo que tiene un montón de desventajas y seguramente ahora hablaremos de muchas, pero a mí me sorprende que a estas alturas de la vida todavía haya gente defendiendo este modelo de los vouchers de Friedman, que es una cosa que tiene 40 y tantos años, más de medio siglo, y ha demostrado no funcionar. Pero todavía hay gente que cree que lo que hay que hacer es, y además eso es bastante populista, porque a veces a la gente le entusiasma la idea, es decirle a un papá: no, en lugar de que usted mande a su hijo a un colegio público, yo le doy a usted un cheque para que usted vaya y lo meta al colegio que usted escoja. Y eso ha demostrado no funcionar en muchas partes. Pero yo estoy absolutamente convencido de que la educación pública es el camino. Yo soy producto de la universidad pública, de la educación pública. Yo estudié en la Universidad Nacional, hice mi maestría becado en una universidad pública también, y creo que, si bien yo no soy enemigo de la universidad privada, ni mucho menos, eso yo quiero dejarlo claro, por supuesto que las universidades privadas deben existir, y hay unas muy buenas, no todas, hay unas muy buenas, pero yo sí creo que el papel del Estado es fortalecer lo suyo. Si ya tiene las universidades, y además unas universidades como la Universidad Nacional, que tiene un déficit gigantesco, pues el papel del Estado es tratar de velar por que esas universidades estén bien. Que comience la conversación. ¿Qué dice don